Vamos a dar inicio entonces a nuestro tema, contestando la pregunta que hemos venido planteando desde que iniciamos, y es: ¿en qué lugares se escribió la Biblia? Es el tema que vamos a tener en esta noche para que ustedes que están tomando nota ahí en su agenda podamos visualizar. El tema de esta noche es: ¿en qué lugares se escribió la Biblia? Para poder dar inicio a este tema, es importante que ustedes tengan su Sagrada Escritura y puedan buscar en la parte final el mapa. El mapa que trae nuestra Sagrada Escritura, nuestra Sagrada Biblia, para que a medida de que les vaya hablando, ustedes vayan visualizando aquellos lugares dentro de la Sagrada Escritura. Y vamos a ubicarnos directamente en Palestina, llamada también Israel. Entonces, en ese gran mapa nos ubicamos especialmente y son los fundamentos de nuestro tema que vamos a comprender en ese día. Hay que saber que directamente en Palestina, o llamada Israel, es el lugar donde nació y vivió el pueblo de Israel y también Jesús. De ahí es donde nosotros tenemos que empezar y debemos de comprender, porque si no comprendemos exactamente lo que estamos diciendo y no nos ubicamos dentro del mapa, efectivamente este recorrido que vamos a hacer o este caminar que estamos haciendo no lo vamos a comprender. Y para conocer la historia, pues directamente tenemos que remontarnos pues al mapa y poder visualizar directamente el recorrido. Entonces, Palestina, llamada también Israel, es el lugar donde nació y vivió el pueblo de Israel y también Jesús. Eso es lo primero que debemos de tener claro, que en Israel nació también nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se encuentra directamente Israel o dónde se encuentra Palestina? Se encuentra entre el mar Mediterráneo, que lo podemos ubicar ahí en nuestro mapa, al oeste, y vamos ahí a nuestro mapa y vamos a ubicarlo ahí, el mar Mediterráneo al oeste. Y encontramos también a Egipto en el suroeste. También lo podemos ubicar. Como le digo, vamos avanzando porque esto lo habíamos tocado el día que se nos cayó o que nos bloquearon el live. Entonces muchos ya lo tienen ahí, pero los demás vamos avanzando. Ahora bien, también vamos a ubicar dentro de nuestro mapa Siria del Norte y Arabia, que también los podemos ubicar ahí, que es una zona desértica al sur y al oeste. Entonces, ahí en nuestro mapa nos vamos a ubicar y vamos a ir sombreando. Como les decía la vez pasada, debemos de tener colores, debemos de tener marcadores para que vayamos ahí y ubicándonos donde nos vamos a ubicar. Porque este recorrido que estamos haciendo o esta ubicación geográfica que estamos haciendo nos va a llevar a encontrar en qué lugares se escribió la Biblia, que es la pregunta que nos hicimos que corresponde a nuestro tema del día. Ahora bien, el único río importante que tiene es el Jordán, que forma el gran lago de Genesaret. Y eso lo hemos visto en muchas películas, porque yo sé que estas palabras que estamos usando son muy conocidas para nosotros los católicos. ¿Por qué? Porque en Semana Santa vemos muchas películas directamente. Entonces, ahí están escribiendo. ¿Y dónde está el mapa? Pues en la Sagrada Escritura encuentran el mapa, como lo dijimos al comienzo. Entonces, es el río Jordán que forma el gran lago de Genesaret, llamado también el mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Y como les digo, son nombres que nosotros vamos familiarizando y que si vamos a nuestro mapa que está en la Sagrada Escritura, en la última parte, pues ahí vamos a poder encontrarlo. Y este mar desemboca en el Mar Muerto,
¿Y qué es el Mar Muerto? Cada uno de nosotros sabe qué es el Mar Muerto, y estos mismos lugares los hemos visto en geografía, los hemos visto en filosofía, los hemos visto en nuestro colegio, así que para nosotros en clase de religión, para nosotros es muy fácil ubicarnos especialmente. Y ese Mar Muerto sabemos que es un gran lago con muchísima concentración de sal. Eso quiere decir, como ustedes saben, que no habita, pues, como ustedes saben, mucha especie, aunque pueden haber criaturas, pero nadie podría vivir ahí. Ahora vamos ahí en nuestro mapa a Palestina. Y vamos a ubicar a Palestina en nuestro mapa, y sabemos que Palestina fue un paso obligatorio de comunicación entre las zonas de Egipto y la Mesopotamia, Fue un paso importante, y ahí vamos a ubicar. ¿Y por qué fue un paso importante? Porque de ahí surgieron las grandes potencias militares de la antigüedad. Por eso los diferentes imperios deseaban controlar esa franja de paso. Entonces, esa franja ahí que hemos hablado es donde surgen especialmente los grandes ejércitos, especialmente para custodiar, tanto para detener los avances del enemigo, para conquistar nuevos territorios, para que lo tengamos muy presente. Por esa parte fue que surgen o emergen, digámoslo en este caso, para custodiar. Esto, mis queridos hijos, explica que el pueblo de Israel viviera sometido a los imperios y que en algunas ocasiones fueron aplastados en este caso. Vivían sometidos, vivían sumergidos ahí, y en algunos momentos fueron aplastados. Y por eso muchas personas, mis queridos hijos, llevadas a las fuerzas a otros lugares. ¿A qué otros lugares? Podríamos decir que fueron raptadas, que fueron llevadas, que fueron trasladadas. ¿A qué otros lugares se fueron? Pues se fueron a Asiria, se fueron a Babilonia, y por eso ahí migran. Y lo podemos decir, cuando hay una guerra, cuando pasa todo esto, acontece lo mismo que nosotros estamos viviendo en nuestros países. Empezaron a migrar, empezaron a irse a esos lugares, a Asiria, a Babilonia. Y otros emigraron, mis queridos hijos, emigraron a Egipto. Perseguidos, se fueron a Egipto. ¿Y por qué emigraron? Porque estaban buscando mejores condiciones de vida. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestros países. Nosotros también migramos a otros lugares buscando mejores condiciones de vida. Y de ahí hay que entender que ese recorrido que se hace, donde surgen las tropas para custodiar y demás, para sacar a la gente, pues ellos prefieren migrar especialmente para iniciar un nuevo estilo de vida. De ahí, de esa migración, es donde nace directamente la predicación y la acción de Jesús. Ahí se encontraron, ahí se concentraron, ahí se centraron en las ciudades y pueblos de Palestina. Empezó esa misión de evangelización, de peregrinación. Pero, como todo, después de su resurrección, la resurrección de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo, y su ascensión, sus seguidores, que serían sus discípulos, se expandieron por diversos lugares de Asia Menor. Se expandieron por Galacia, se expandieron por Efeso, y nosotros que leemos la Sagrada Escritura, nosotros que nos encanta navegar en los libros sagrados, podemos encontrar que también se fueron por Europa, se fueron por Corinto, se fueron por Roma. ¿Y quién fue el que hizo todo ese recorrido? Pues sabemos que la persona que empezó a hacer ese gran recorrido fue Pablo de Tarso. ¿Y quién? ¿Qué hizo Pablo de Tarso? Pues quien fundó, animó y organizó a muchas de las comunidades cristianas que surgieron en esos lugares.
Si lo hacemos en este momento y si nos ponemos en los zapatos, digamos, de él, es la labor que hace un pastor hoy en día. Cuando a mí me envían a un territorio, a una comunidad, y si a mí me gusta evangelizar, si a mí me gusta caminar, si a mí me gusta adentrarme con las comunidades, pues empiezo a formar comunidades, a visitar, a formar grupos y demás. Ir a visitar las veredas, ir a visitar los corregimientos, ir a visitar todos los lugares apartados que pertenecen al territorio. Pues ese ejemplo maravilloso lo fundó y lo inspiró Pablo de Tarso, como decimos, quien fundó, animó y organizó muchas de las comunidades cristianas que surgieron en esos lugares. Y ahí se empieza a expandir. Estamos dando respuesta especialmente a esa pregunta, ¿en qué lugares se escribió la Biblia? Y ya hemos empezado ese recorrido, mis queridos hijos, para que nosotros podamos comprender. Entonces, todo esto nos lleva a decir a nosotros que la Biblia se escribió en diversos lugares y cada uno de nosotros, con ese recorrido que estamos haciendo, vamos a comprender en qué lugares se escribió la Biblia. Como decíamos, así como él empezó a predicar, empezó a abrir comunidades, de la misma manera se empezó a escribir la Biblia. Y debemos de comprender que la Biblia, como habíamos visto, se divide en el pueblo viejo y en el pueblo nuevo, o en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se escribió, y debemos de tenerlo muy presente, ya habíamos hablado de quienes participaron, de quienes hicieron posible, pero ahora estamos comprendiendo en dónde se escribió la Biblia. Entonces, el Antiguo Testamento, como decíamos en esa trayectoria, se escribió en Israel, se escribió en Babilonia y se escribió en Egipto. En estos tres lugares se empezó a escribir. En Israel, tanto en Samaria, capital del Reino del Norte, como en Jerusalén, capital del Reino del Sur. Entonces, en todo lo que fue Israel, se empieza a construir el Antiguo Testamento. De ahí pasamos a Babilonia, donde muchos israelitas estuvieron desterrados por casi 50 años de ese destierro, que cuando nosotros empezamos a recapitular o a escuchar estas palabras, pues vamos dando cuenta de cómo se escribió el Antiguo Testamento. Y en Egipto, a donde habían emigrado algunos israelitas para escapar de los problemas de Palestina. Por eso hizo todo ese recorrido de Israel, Babilonia y Egipto, donde muchos israelitas habían migrado especialmente para escapar de esos conflictos, de esas guerras, de esas peleas. Y de ahí es lo importante que nosotros sepamos dónde nace, quiénes empiezan a escribir y dónde se escribe el Antiguo Testamento, mis queridos hijos, para que lo tengamos muy presente. Ahora bien, el Nuevo Testamento, recordemos que estamos ahora hablando del pueblo nuevo. Ese pueblo nuevo, o donde se escribe el Nuevo Testamento, se escribe directamente en Palestina y en Siria, se escribe en Asia Menor y se escribe en Grecia y Roma. Pero para que podamos comprender qué se escribe en Palestina y Siria, qué se escribe en Asia Menor y qué se escribe en Grecia y en Roma, pues debemos de saber que en Palestina y en Siria se escriben los evangelios de Marcos y de Mateo. Es importante que nosotros comprendamos que en Palestina y Siria se escriben estos dos grandes evangelios de San Marcos y de San Mateo.
para que lo tengamos muy presente. Ahora bien, en Asia Menor se escribe el Evangelio de San Lucas y el de Juan. Y recordemos que habíamos hablado que el Apocalipsis no se le había atribuido a alguien, pero el Apocalipsis también se empieza a escribir ahí en Asia Menor, para que lo tengamos muy presente. Y en Grecia y en Roma, algunas cartas de Pablo y otros escritos. ¿Por qué? Porque recordemos ese caminar que hizo, por donde anduvo, por donde trasegó, por donde caminó. Entonces, por eso, en Grecia y en Roma se escribieron algunas cartas de Pablo y de otros escritos, para que lo tengamos nosotros muy presente. Y con eso vamos dando respuesta a dónde se escribió la Biblia. Ahora bien, los israelitas, para que tengamos y pongamos mucha atención, los israelitas, al vivir en diferentes lugares, fueron tomando ideas y costumbres de las culturas de otros pueblos que influyeron. ¿En qué influyeron? Pues algunas, como decíamos anteriormente, en algunas costumbres, en algunos lugares, que formaron historia especialmente, y que también alteraron parte de la escritura. Ellos, mis queridos hijos, esas costumbres se reflejaban especialmente en los escritos bíblicos. Entonces, nuevamente, los israelitas, al vivir en diferentes lugares, fueron tomando ideas y costumbres de las culturas de otros pueblos que influyeron luego en sus historias y en su escritura. Ellos, como decíamos anteriormente, se ven reflejados en los escritos de la Biblia. Para que lo podamos comprender nosotros algo más claro, cuando yo me sumerjo directamente en una cultura, en una comunidad, cuando yo, por ejemplo, Padre Alberto, que le encanta ir de misión, y cuando va a donde los indígenas, cuando se sumerge allá, empieza a tomar rasgos, empieza a tomar palabras, empieza a tener algunos gestos similares que hacen que eso se arraigue en mí y empiece a germinar en mí. ¿Qué empieza a germinar en mí? Su forma, sus costumbres, su forma de amar la tierra, su forma de cultivar, su forma de respetar a la Pachamama. Entonces, lo mismo acontecía de una manera similar con los israelitas. Recordemos que los israelitas, al vivir en diferentes lugares, fueron tomando ideas y costumbres de las culturas de otros pueblos. Lo mismo, como le decía, pasa cuando usted se va. A nosotros los colombianos es muy fácil que se nos pegue un acento cuando vamos a otro país, cuando vamos a otra ciudad, cuando vamos a conocer otras culturas. Se nos pega muy fácil el acento, las culturas de los otros pueblos. Y esto influyó luego en sus historias, en su escritura. ¿Por qué? Porque cuando directamente yo ingreso a esa comunidad, ingreso a esa ciudad, ingreso a ese pueblo y me arraigo en su cultura, eso empieza a influir. Eso pasa como cuando yo llevé la primera vez mi celular donde los indígenas. Ellos decían que qué era eso, que para qué servía eso. O sea, es algo novedoso en su momento para ellos. Ya ahorita como avanza la tecnología y demás, no es novedoso. Pero es igual que si nosotros cogemos a un niño de la actualidad y le mostramos un teléfono de esos de disco donde nosotros marcábamos dándole vuelta a la ruedita, o le mostramos que es un cassette, o le mostramos que es una cinta de VHS o de Betamax, pues para ellos va a ser algo que no fue novedoso, pero para nosotros fue novedoso a medida que fue saliendo la tecnología y fue surgiendo para nosotros. Y por eso los israelitas, al estar sumergidos, pues empiezan ellos
a tener ese reflejo en los escritos bíblicos. ¿Qué reflejo? Lo que empezaron a vivir, lo que pensaron hacer, lo que empezaron a caminar y cómo empezaron a evangelizar. Por eso, los textos bíblicos fueron escritos en diversos ambientes, en diversas culturas, en diversas comunidades, en diversos territorios. ¿Y por qué no? Lo esencial, fueron escritos en la corte real, en el templo, en el campo, en los lugares particulares. También eso influye, mis queridos hijos, en la hora de redacción de esos textos. ¿Y por qué influye en la hora de redacción de esos textos? Pues hay algunos que son muy sencillos en el ámbito comprensivo. Y por eso hay veces cuando escuchamos las parábolas, hay veces cuando hacemos los salmos, hay veces cuando vamos al cantar de los cantares, hay textos que son muy fáciles de comprender, muy fáciles de meditar, que se nos quedan muy rápido. Por ejemplo, si hablamos de la parábola del sembrador, del hijo pródigo, del granito de mostaza, si hablamos del cervatillo, de ahí viene mi amado, si hablamos de los salmos, pues a nosotros se nos pueden quedar muy fáciles. Pero hay otros textos que son muy difíciles de comprender, muy difíciles de digerir, muy difíciles de pronto de discernir en el momento. Y por eso algunos textos traen reflexiones mejor elaboradas, hechas en la ciudad, porque no es lo mismo construir una historia, escribir en una oficina, a escribir directamente, no sé, allá en medio del campo, en medio del río, pasando los valles, las montañas y demás. Entonces hay unos que son muy difíciles de comprender y otros que son muy fáciles de comprender. Y eso se debe especialmente a la forma donde lo escribieron, donde pudieron hacer esas reflexiones. Imagínese que usted esté en un viaje y viva todo el viaje y después llegue a su casa, se siente y empiece a escribir. ¿Cuántas cosas se pueden pasar en el momento? Porque usted puede empezar, yo viajé, yo fui, yo entré, y lo recordó ahí. Pero es más bonito cuando usted se va al viaje y empieza a escribir en el viaje. Y por eso hay textos que vienen muy detallados. Y movió, y tomó, y dijo, y caminó, y se apartó, y fue, y llamó, y sopló. Y van contando esa narrativa del paso a paso. Pero hay otros textos muy difíciles donde, por ejemplo, dice, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, ¿sí? Ahí viene mi amado, el cervatillo, el mi amado. Entonces, para que nosotros comprendamos que hay textos que depende lo difícil del texto, de la comprensión del texto, fue el lugar donde se escribió. Muy diferente escribirlo en el escritorio, escribirlo en el templo, en la oficina, en la plaza, a escribirlo allá sumergidos. Entonces, por eso, mis queridos hijos, los textos bíblicos fueron escritos en distintos ambientes. Hablábamos que fueron escritos en la corte real, en el templo, en el campo o en otros lugares particulares. Pero también, como decíamos, esto influyó especialmente en su escritura. Todo esto debe ser tomado en cuenta en el momento de hacer nuestra lectura bíblica. Entonces, no es que yo abro mi Sagrada Escritura y yo entonces tengo aquí mi Sagrada Escritura y entonces voy a ir a la Biblia. Para los que estaban preguntando que dónde está el mapa, recuerden que está aquí en la parte final de sus Biblias o dependiendo. Entonces muchos llegan y ¡chum!, abrieron un texto bíblico. Entonces vamos aquí a la sabiduría y entonces empezamos ahí en la sabiduría como para
decesores, la sabiduría es un atributo de Dios y bla, 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 y bla, 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 y uno queda como que, ay, no entendí. Pero entonces si nos vamos de pronto a algo más conocido, entonces decimos aquí, por ejemplo, vamos al Evangelio de San Juan y entonces empezamos a leer ahí en el Evangelio y empezamos nosotros a ver qué dice y entonces abrimos y empezamos a leer. En verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Y uno dice, entonces, no es que yo no comprenda la Sagrada Escritura, no es que yo no comprenda o que yo no entienda, como decimos muchas personas, es que yo no entiendo. Para poder meditar la Sagrada Escritura, para poder comprender, nosotros debemos de saber el contexto donde fue escrita la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es que sea difícil de comprender. Por eso decía, todo esto debe ser tomado en cuenta en el momento de hacer nuestra lectura bíblica. Porque hay personas que me dicen, padre, pero es que yo leo y no comprendo, yo leo y no entiendo nada, pero es que si me voy a tal lugar, yo leo y ahí entiendo. Pues claro, porque nosotros debemos de tener presente el lugar, el contexto, cómo fue escrita la Sagrada Escritura. Ahora bien, mis queridos hijos, cuando nosotros volvemos nuevamente a recapitular y sabemos que la Sagrada Escritura fue escrita en algunos momentos, podríamos dar respuesta a esa pregunta. ¿En qué lugares se escribió la Biblia? Y de ahí nosotros, cuando se nos haga la pregunta, debemos de empezar a hacer ese recorrido donde hablábamos que directamente de Israel, perdón, y donde empezó ese caminar de evangelización y cómo se fueron creando esos ejércitos y donde la gente fue caminando y fue hacia ese destierro y donde efectivamente hicieron de ese recorrido convirtiéndolo en oración y después llegaron a tal punto de plasmarlo, donde podemos decir que el Antiguo Testamento fue escrito en Israel, en Babilonia y en Egipto, que no se nos puede olvidar, y que el Nuevo Testamento fue escrito en Palestina y Siria, en Asia Menor y en Grecia y Roma. Y cada uno de nosotros debemos de saber la importancia de lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Todo lo que se tuvo que hacer para recapitular toda la historia del Antiguo Testamento y lo que se tuvo que hacer para el Nuevo Testamento. Hay una gran diferencia. Y podemos decir que en el Antiguo Testamento, cuando hablábamos, sabían que todo se iba recogiendo información, se iba trayendo información, se convertía en oración y después se plasmaba. En cambio, en el Nuevo Testamento ya es diferente cuando viene el Señor en su resurrección. Ya es diferente porque todo se va plasmando en la actualidad y con términos y con palabras que nosotros se nos es más familiar. Por eso hay muchas personas que cuando van a proclamar la palabra de Dios y les toca leer y hay muchas personas, por ejemplo, en mi grupo de lectores, hay muchas personas que no les gusta leer la primera lectura, que porque trae palabras o términos muy difíciles, que porque trae nombres muy difíciles de pronunciar y demás. Pero sí les encanta hacer la lectura, la segunda lectura, que es tomada del Nuevo Testamento. Esa sí les encanta, pero de ahí es la importancia que nosotros podamos comprender que esos términos, que esas connotaciones, que esas palabras que hay veces para nosotros son difíciles, si para nosotros son difíciles, imagínense el trabajo que realizaron para poder escribirlas. Muy bien, mis queridos hijos.
para que nosotros lo tengamos muy presentes. Ahora bien, ahora les pregunto a ustedes que están que se escriben ahí, que están que se hablan ahí, mis queridos hijos, que están que dicen. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lugares se escribió el Antiguo Testamento? ¿En qué lugares se escribió el Antiguo Testamento? Para ver si ustedes están muy pendientes. ¿En qué lugares se escribió el Antiguo Testamento? Recordemos que hablamos de 3 grandes lugares. Muy bien, Israel. Muy bien, ese es uno. ¿Cuál es el otro? Babilonia. Muy bien. ¿Y cuál? Palestina no. Palestina no. Egipto, muy bien. Entonces es en Israel, en Babilonia y en Egipto. Y sabemos que en Israel, tanto en Samaria, capital del reino del norte, como en Jerusalén, capital del reino del sur. En Babilonia, donde muchos israelitas estuvieron desterrados por más de 50 años, y en Egipto, a donde habían emigrado algunos israelitas para escapar de los problemas de Palestina. Entonces por eso no se escribió en Palestina, habían migrado de ahí para escapar de esos problemas. Ahora bien, ¿en qué lugares se escribió el Nuevo Testamento? Ustedes que están muy pilos, y eso me alegra mucho que estén muy pilos participando, porque de esa manera, entonces, dice, en Palestina, muy bien, en Palestina. ¿En dónde más? En Siria, sí, en Siria, muy bien. En Asia Menor, muy bien. Espérame porque nos están pidiendo validar la cuenta. Ay, de por Dios santísimo. Listo. En Asia Menor, Palestina, Asia, Palestina, Siria, Roma, y nos falta uno. Colombia no. Roma, nos falta uno, si no lo he leído. Grecia, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, recordemos, el Nuevo Testamento se escribió en Palestina y Siria, que sabemos que ahí se escribieron. ¿Qué evangelios se escribieron en Palestina y Siria? ¿Qué evangelios se escribieron en Palestina y Siria? Para que participemos. Marcos y Mateo. Muy bien, Marcos y Evangelios. Ahora bien, ¿qué evangelios se escribieron en Asia Menor? En Asia Menor se escribieron los evangelios de Lucas, muy bien, y de San Juan. Muy bien, muy bien. Y también se escribió el Apocalipsis, para que lo tengamos presentes. Se escribió el Apocalipsis. Y en Grecia y en Roma se escribieron, ¿qué? Algunas cartas de ¿quién? ¿Las cartas de quién? De Pablo, muy bien, y otros escritos adicionales. Muy bien, mis queridos hijos. Y eso sí quiero que nos quede muy claro a nosotros, para que cuando estemos meditando, leyendo la Sagrada Escritura, podamos comprender qué es lo que pasó en el Nuevo Testamento, y por eso es tan fácil hay veces de comprender los evangelios, las cartas y demás, porque está escrito al día a día. Y para nosotros hay veces es difícil comprender el Antiguo Testamento en su terminología, Ahora bien, ¿cómo nos ayudan los datos que hemos escuchado, que hemos meditado en este tema, en nuestra lectura bíblica? ¿A mí en qué me ayuda? ¿En qué me ayuda a saber cómo se escribió o en dónde se escribió el Antiguo Testamento? Y a mí en qué me ayuda a saber dónde se escribió o cómo se escribió el Nuevo Testamento. Pues es muy fácil, mis queridos hijos, y yo sé que ustedes van a escribir, pero me ayuda en la comprensión del momento, el tiempo, el espacio y el lugar.
y a comprender la terminología, los términos que usaban antiguamente, porque sabemos que no lo escribían de manera automática, sino que empezaban especialmente a buscar, a recapitular información y especialmente a atraer. Por eso decíamos en un tema, cuando hablábamos de quienes escribieron la Biblia, hablábamos de los historiadores, de los profetas, hablábamos de los evangelistas, hablábamos de los sabios y hablamos de otras personas que ayudaron a escribir. Y recordemos que cuando hablábamos del Antiguo Testamento, se nos hablábamos que estaban los historiadores, que estaban los profetas y que estaban los sabios, y que cada uno de ellos hacía un proceso maravilloso para después convertirlo en oración para que los sabios lo llegaran a plasmar. Y cuando hablábamos del Nuevo Testamento, hablábamos de los evangelistas, mis queridos hijos, hablábamos de los apóstoles y hablábamos de otros personajes que eran los que estaban en el día a día compartiendo ahí la tradición. Mejor dicho, eran como si fuera el periodista que estaba en ese momento de turno. Ahora bien, como decimos por ahí, tarea niños con rojo, como le digo a mis estudiantes, tarea niños con rojo. ¿Y cuál es la tarea, mis queridos hijos? Es que volvamos a tomar el mapa de nuestra Sagrada Escritura, que volvamos a tener el mapa ahí y empecemos a visualizar ese recorrido. Si nuestro mapa, pero no lo vamos a calcar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el mapa a un ladito y yo voy a empezar a dibujarlo a mi manera. O sea, una manuscopia. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a dibujar, no calcándolo, sino voy a empezar yo a colorearlo, a hacerlo a mano alzada, viendo la imagen. Me puede quedar como me quede. Me puede quedar torcido, me puede quedar deforme, me puede quedar como me quede, pero la idea es que yo empiece a visualizar. Entonces, voy a hacer en una hoja de blog, en una hoja de cuaderno, en mi cuaderno, voy a empezar a ampliar el mapa que está ahí en la Sagrada Escritura. El mapa donde vamos a visualizar cada uno de los lugares y vamos a señalar esos lugares con marcadores de distintos colores, como les dije el primer día cuando empezamos a hacer el recorrido, cuando empecé a hablar. Cada vez que les esté nombrando un lugar, un río, una ciudad, una comarca, un territorio, vamos a ir haciéndolo con colores ahí. Y vamos a explicar los lugares especialmente donde se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como ustedes son tan juiciosos, se los explico de una manera más sencilla. Lo primero que voy a hacer es encontrar mi mapa en la Sagrada Escritura. Entonces voy a ir a mi Sagrada Escritura, voy a abrir la Sagrada Escritura y me voy a encontrar con el mapa de la Sagrada Escritura. Cuando yo ya dibujo mi mapa, pues va a quedar de una manera similar a este. Va a quedar de una manera similar a mi mapa. A ese va a quedar mi mapa. Entonces, ¿qué voy a hacer con el mapa? ¿Qué voy a hacer con el mapa después de que yo lo tenga? Entonces yo ya me empiezo a acordar de lo que decía el Padre. Después de que yo tenga mi mapa, yo ya me acuerdo de lo que decía el Padre. Entonces voy a empezar a sombrear y a escribir. Entonces voy a ubicar ahí en mi mapa Israel. Y entonces voy a escribir ahí ¿qué pasó en Israel? ¿Qué pasó en Israel? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó en Israel? Después voy a ubicar Babilonia. Bueno, ¿qué pasó en Babilonia? Que nosotros sabemos cuál fue el destierro, ¿verdad? Y lo conocemos porque lo hemos escuchado muchas veces. Pues escribimos ahí, ¿qué pasó en Babilonia? Después vamos donde escribimos Egipto y ahí escribimos, ¿qué pasó en Egipto? ¿Qué pasó en Egipto?
Recuerden que en Egipto empezó la migración y demás, donde surgieron todo esto. Después vamos a ir a Palestina y Siria y vamos a escribir ahí qué pasó. Entonces podemos decir que en Palestina y Siria se escribió el Evangelio de San Marcos y San Mateo. Y así sucesivamente vamos a ir para que nosotros podamos comprender. Y al final de ello, pues vamos a poder nosotros comprender por qué se nos es tan difícil, hay veces, comprender el Antiguo Testamento o leer el Antiguo Testamento. Quiero que ustedes comprendan, en este caso, mis queridos hijos, la forma que se escribió, la manera que se escribió. Y por eso hay que ir donde hablábamos de los sabios, hay que ir nuevamente al tema donde hablábamos de los escribas, hay que ir nuevamente al tema anterior donde hablábamos de los evangelistas, hay que ir nuevamente al tema anterior para poder ir recapitulando. ¿Listo? Para poder ir recapitulando, mis queridos hijos. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Este tema es un poquito engorroso y yo sé que acá que por este medio, pues me encantaría. Cuando nosotros estamos aquí en la parroquia, nosotros pues tenemos un mapa grandísimo y se va explicando lentamente, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y sé que ustedes van a poder avanzar especialmente en nuestro tema. Y yo sé que muchos comprendieron, otros de pronto más o menos nos enredamos un poquito, pero cuando tengan la oportunidad nuevamente de escuchar el audio, la grabación, pues le va a ser de gran ayuda. Puede ser que la vayan escuchando mientras vamos coloreando, mientras vamos dibujando, pero de ustedes depende que nuestro curso avance y que ustedes vayan aprendiendo. Qué bonito que cuando ya les estén hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ustedes puedan, cuando una persona le diga, oye hermanito, oye hermanita, es que yo leo la Biblia y yo no comprendo nada, es que hay unos términos, hay unas palabras que la verdad, no, ni las sé pronunciar. Qué bonito que yo le diga, mire, el motivo por el cual hay veces no comprendemos esos términos del Antiguo Testamento y que hay veces sí nos gusta más el Nuevo Testamento es porque efectivamente cuando escribieron tuvo que pasar este proceso, recapitular la información, entonces estuvieron bueno, todo lo que ustedes saben ahí en el momento para no alargarnos y él va a decir, qué bueno, y ese es el motivo por el cual hay veces cuando usted está meditando la Sagrada Escritura no puede comprender. Pero si él ya aprende eso, si él ya comprende eso de lo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando esté leyendo, va a leer más detenidamente, más pausadamente y va a remontarse en el acontecimiento de lo que tuvo que pasar anteriormente para poder escribir eso que está plasmado en esa Sagrada Escritura que es el pan de vida. Digamos entonces, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.